El momento de la cita ha llegado para que abramos nuestra clínica e inicie el espacio radial en el cual tu salud es lo primero. Clínica 973, un profesional de la salud esperando para hablar de los temas que te interesan junto a Héctor Mancía. ¡Bienvenidos! 11:08, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer muy, pero muy grande poder estar con ustedes nuevamente a través del espacio de Clínica 973 en un 12 de marzo, fecha muy agradable, con un sol realmente radiante bañando las diferentes calles de San Salvador y en un momento pues en el que el calorcito pues cada vez se va sintiendo más y más y más. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el reflujo gástrico, así como lo escuchó, reflujo gástrico. Estará con nosotros el doctor Rodolfo Ortiz, él es gastroenterólogo y con él vamos a tener una plática sumamente interesante pues de este tema. Cuando llegamos a las 11:09, pasamos a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 973. (2283-2155) y 7225-0599. Esos son las vías de acceso a las cuales usted puede pues conectarse con nosotros, así como también la fanpage de Radio Corazón 973, donde estamos transmitiendo en vivo este programa. En la píldora del conocimiento, los jugos gástricos. Estos son jugos que secreta el estómago cuando comes un alimento. Esos jugos son un líquido muy ácido en lo que se hace, y lo que hace es deshacer los alimentos para poderlos separar en proteínas, agua y carbohidratos. Los jugos digestivos se segregan en el estómago para descomponer el alimento masticado que llega a él, ¿verdad? Es ácido y aumenta la cantidad secretada al masticar, incluso, ¿verdad?, cuando estamos empezando a comer. El jugo gástrico se produce y se segrega en el estómago en varias fases, por lo que su generación se considera un fenómeno complejo que no se limita solo al momento posterior a la ingesta de alimentos. 11:11, pasamos de una buena vez ¿A qué? ¿A qué pasamos? A la plática del día de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Con nosotros este día el doctor Rodolfo Ortiz, quien es pues amigo de la casa, ¿verdad? Pues lo hemos tenido en varias ocasiones con nosotros hablando acerca de temas que tienen que ver con el estómago. Él es gastroenterólogo y conversaremos sobre el reflujo gástrico. Bienvenido, doctor, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la visita y esperemos poder ayudar a la audiencia pues a aclarar dudas que puedan haber y el tratamiento y recomendaciones para el manejo del reflujo gastroesofágico. Creo que esto es un mal bastante común, ¿correcto, doctor? Sí, de hecho es un problema que se ve con mucha frecuencia en la consulta de gastroenterología, la patología, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y esta es una enfermedad característica de personas mayores o puede afectar a cualquiera? No, el reflujo en sí pues es una condición que nos puede aparecer a todos. Bueno, de hecho existe un reflujo fisiológico que es como un mecanismo de descompresión del estómago cuando las presiones gástricas son muy altas. Sin embargo, entonces por eso pues hay situaciones en las que el reflujo pues es parte de la fisiología normal. Sin embargo, cuando los episodios de reflujo aumentan más de 2 o 3 episodios a la semana, ya se considera como un reflujo patológico, o sea, un reflujo que puede estar relacionado con enfermedad. Y no hay una edad exactamente que por ser mayor va a ser más frecuente. Definamos reflujo. ¿Qué es el reflujo? La enfermedad por reflujo gastroesofágico básicamente son aquellos síntomas relacionados con el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago.
Naturalmente, como el estómago tiene un contenido gástrico que por lo general el pH bajo, entonces este pH pues no lo tolera el esófago, y ahí es que viene la sintomatología. Y ahí es que viene también la lesión, porque el reflujo, pues puede haber un reflujo no erosivo y un reflujo erosivo, que son aquellos pacientes que tienen lesión en el esófago por el ascenso de material gástrico hacia el esófago. ¿A qué se debe esa erosión? ¿A la frecuencia? Puede estar asociada a la frecuencia de los episodios como a la intensidad del episodio. Naturalmente, eso te va a condicionar. Entre más exposición haya de contenido gástrico en el esófago, pues es más propenso a que haya un daño orgánico en el esófago. ¿Cuáles son los síntomas de esta patología? Básicamente, el síntoma clásico del reflujo es la que llamamos agruras. Médicamente se conoce como pirosis, que es la sensación de quemante en la región retroexternal. Y eso está relacionado pues con la irritación que está provocando el ácido al ascender al esófago. ¿Y a qué se debe esto? El reflujo, básicamente existen mecanismos protectores y mecanismos que son los que te van a evitar el reflujo. Los mecanismos protectores contra el reflujo son, uno es el esfínter esofágico inferior, la contracción en reposo del esfínter que coincide con la unión del esófago con el estómago. El otro también tiene que ver con las contracciones del esófago. El esófago tiene cierto tipo de contracciones que tienen la finalidad de desplazar el contenido que uno ingiere hacia el estómago. Y el otro es la velocidad de vaciamiento del estómago. Cualquiera de estos tres elementos pues te va a condicionar una alteración en ellos, te va a condicionar al desarrollo del reflujo gastroesofágico. ¿Hay alimentos que pueden provocar esto? Naturalmente el reflujo va a ser mayor con cierto tipo de alimentos, como lo son los ácidos o los alimentos muy condimentados. De hecho, las primeras recomendaciones que le damos al paciente para el manejo del reflujo son dietéticas, modificación en los hábitos, control de peso y recomendaciones en cuanto a la ingesta de alimentos, ¿verdad? Los alimentos condimentados, los alimentos ácidos, los alimentos carbonatados, lo que tiene gas, pues todo eso te va a predisponer a que haya más exposición de ácido en el esófago. ¿Hay hábitos que también nos predisponen a esto? Hábitos, probablemente el más frecuente que en lo personal yo he observado pues es el sobrepeso. Son el sobrepeso y la falta de ejercicio, el sedentarismo, todo eso te va a predisponer al reflujo. Entonces, muchas veces la primera recomendación pues es control de peso. Y muchos pacientes solo con esa recomendación mejora mucho la sintomatología. ¿Hay alguna edad en la cual es más frecuente esta cuestión? No está dentro de mi conocimiento, pues no tengo una relación de que porque tengas X edad vas a tener más episodios. Va a estar más asociado a los factores, a los hábitos del paciente, tanto alimenticios como los hábitos en cuanto a su actividad física y su peso. ¿Y esta situación afecta igual a hombres y mujeres? No hay, se da igual, o sea, no hay una predisposición que al sexo. Ok, ¿verdad? Estamos disfrutando de Clínica 973. El día de hoy conversamos sobre el reflujo gástrico con el doctor Rodolfo Ortiz. Él es gastroenterólogo y usted puede comunicarse con nosotros a través del 2283-2155 o a través del 7225-0599. Ahí se puede comunicar y nos puede pues hablar un poquito de las preguntas, de las dudas o consultas que pudiera usted tener al respecto de este tema. Usted padece reflujo, este es el momento para poder externar sus puntos de vista. ¿De qué manera se puede diagnosticar esta situación? El reflujo gastroesofágico, por lo general, el cuadro clínico es bien característico. Sin embargo, a bien está mencionar que un porcentaje considerable de los pacientes que presentan reflujo atípicos. Y son aquellos pacientes que presentan síntomas extradigestivos, que te pueden ser de te molestas laringias, sinusitis, problemas otitis. Pacientes a veces te encontrás que son pacientes que consultan y te dan dentro de la historia que padecen de laringitis o faringitis a repetición. Son pacientes que probablemente pues hay que considerar el reflujo como la causa de la faringitis y de las, entre comillas, pues consideradas infecciones, y en realidad pues es irritativo consecuencia del ácido. ¿Habrán mitos alrededor del reflujo?
Mitos o como... ¿A qué te referís exactamente? Hay gente, por ejemplo, que dice que esto es una enfermedad que solo le afecta a los señores. Otras personas que dicen que es por el chile. Otros que dicen que por la ingesta de café, que el estrés. Sí, vale. Con relación, como ya mencionamos, el reflujo, pues naturalmente tiene que ver mucho con la alimentación. Pues una parte tiene que ver con tus hábitos. Por ende, hay que mejorar hábitos en términos generales, ejercicio, manejo de estrés. El estrés te puede ser un detonante del episodio de reflujo. Y cualquiera preguntaría por qué el estrés. Y es porque, como ya mencioné, pues el reflujo tiene que ver con mecanismos protectores. Entre estos está el vaciamiento gástrico y la motilidad esofágica, que se ven afectados ante situaciones de estrés. Por eso los pacientes con depresión, pacientes con problemas psiquiátricos tienden a desarrollar con más mayor frecuencia el reflujo. Otras condiciones podrían ser el embarazo. El embarazo, al principio del embarazo, pues, como sabemos, como podemos observar, mucha mujer padece de mucho vómito al inicio del embarazo, y esto tiene que ver con aspectos hormonales relacionados al embarazo. Estas hormonas que también tienen que ver mucho con el embarazo tienden a afectar la motilidad esofagogástrica, y por ende ahí es que te pueden provocar el reflujo. Eso se principalmente al inicio del embarazo. Al final del embarazo ya el reflujo tiene más efecto por la presión que ejerce el embarazo, el niño en el abdomen, pues si aumenta la presión intragástrica y conlleva el reflujo. Y como ya mencionamos, pues la alimentación está estrechamente relacionada. O sea, si tú ingerís cierto tipo de alimentos, pues, y tenés alguna condición como es la hernia del hiato, que es una condición que vemos con mucha frecuencia. Esta hernia del hiato es un defecto anatómico en la unión esofagogástrica en la cual el esfínter que debería de impedir el ascenso de material ya no contrae adecuadamente. Entonces, al aumentar la presión adentro del estómago, pues eso te conlleva a que haya ascenso de material, y eso va a provocar la sintomatología. 11:20 minutos, 11:20 minutos, ¿verdad? Estamos el día de hoy platicando acerca del reflujo gástrico, ¿verdad? Nos acompaña en esta ocasión nuestro amigo y siempre colaborador, doctor, ¿verdad? El doctor Rodolfo Ortiz. Usted se puede comunicar con nosotros a través del 2283-2155 o también a través del 72250599, que es nuestro WhatsApp. Por acá nos envían ya una duda que dice, ¿las personas diabéticas desarrollan reflujo? Sí pueden desarrollarlo, y eso es porque una de las complicaciones a largo plazo de la diabetes son la gastroparesia, que es una condición en la cual hay un deterioro en la inervación del estómago, y eso te provoca que el estómago pierda la motilidad normal. Esto por ende te va a conllevar a que el contenido gástrico pase más tiempo de lo normal adentro del estómago. Entonces pacientes con diabetes ya con complicaciones crónicas pueden desarrollar. Sin embargo, también el paciente diabético, la hiperglicemia de por sí te puede retardar el vaciamiento gástrico. Al retardar el vaciamiento gástrico, pues te puede provocar reflujo. O sea, podría ser una referencia el vaciamiento gástrico en relación a la hiperglicemia que desarrolla el paciente diabético. Nos preguntan también si el uso de mascarilla puede provocar reflujo. No, dentro de las condiciones que por esto de la situación que se ha dado del COVID, pues de hecho en mi experiencia no he visto mayor incidencia de reflujo en la consulta diaria por el uso de la mascarilla. No creería yo que vaya a ser, no hay una relación directa en... También a través del WhatsApp nos dicen, tengo diabetes y no tengo la vesícula, tengo reflujo permanente y no tengo sobrepeso. ¿Qué me pudiera sugerir? En estos casos el paciente sin vesícula es un paciente en el cual se ha perdido la fisiología normal de las sales biliares. Estos pacientes tienden a desarrollar lo que conocemos una gastritis alcalina. Normalmente un paciente normal, el contenido gástrico, podríamos decir que un 80% del contenido del estómago es ácido. Hay un 20% que es no ácido, sales biliares, son pepsinas, hormonas. Sin embargo, eso no sucede así en el paciente que le han quitado la vesícula, ya que el contenido de bilis en el estómago es mucho mayor. Y de hecho estos pacientes pues tienen un reflujo mixto, a veces un poco más difícil de tratar porque hay un componente ácido importante
y un componente no ácido, que es el componente de las secreciones biliares. Es el que muchos pacientes refieren el siguiente día, que se levanta con sabor amargo en la boca, con mal sabor, con mal aliento. Eso tiene que ver con no tener la vesícula y las consecuencias en la fisiología de las sales biliares que se perdió al quitártela. Ok, llegamos a las 11:23 minutos, 11:23, momento en el cual vamos a hacer una pausa comercial, ¿verdad? En el tema que tenemos el día de hoy, que es reflujo gástrico, con el doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo. Antes de irnos a la pausa, hacemos una pregunta que responderemos al volver. ¿Tiene algo que ver la posición al dormir para tener reflujo, sí o no? Cuando regresemos, 11:24. Pongamos pausa un momento. Clínica 973 regresa en unos instantes. En Corazón 973 seguimos conociendo de nuestra salud. Clínica 973 está de regreso. 11:30 minutos ya, 11:30 minutos. Muchas gracias a usted que está pendiente del programa del día de hoy. Estamos conversando sobre el reflujo gástrico con el doctor Rodolfo Ortiz. Él es gastroenterólogo y usted se puede comunicar con nosotros a través del 2283-2155 o el 7225-0599. Asimismo, también le ofrecemos la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de nuestra fanpage de Radio Corazón 973, donde estamos en vivo, pues con una transmisión de video de este programa. Asimismo, le invitamos a que nos dé like en Instagram como Clínica 973 o también como Clínica 973 en YouTube. Suscríbase a nuestro canal. Hay mucho contenido muy importante y muy bonito para ustedes. Acabábamos de irnos a la pausa comercial y habíamos dejado una pregunta que era exige o de alguna manera tiene algo que ver la postura al dormir con el reflujo. Sí, de hecho, hay un grupo de pacientes que presentan episodios de reflujo nocturno y son aquel grupo de pacientes que durante la noche se pueden despertar con sensación de falta de aire o con sensación de agruras, de sensación quemante en el pecho. Este grupo de pacientes por lo general tienen algún grado de incompetencia en el esfínter esofágico inferior, que es el que estábamos mencionando, que es el que impide que el contenido gástrico ascienda. Por ende, si tú tenés la condición de que te has acostado con el estómago lleno de comida, eso aumenta la presión intragástrica. Y te acostás, como el esfínter ya no es funcional, puede ser por una incompetencia parcial, como puede ser por la hernia del hiato, esto te va a predisponer a que durante la noche pues el material regrese. De hecho, dentro de las recomendaciones que se le dan a este grupo de pacientes es poner un respaldo en la base de la cama para que quede una inclinación de unos 15 grados. Eso te va a evitar de alguna manera el episodio nocturno de reflujo. Además, también se recomienda al paciente adoptar la posición en decúbito lateral izquierdo, que es acostarse sobre el costado izquierdo. Esa es la posición que se recomienda también para disminuir los episodios de reflujo y es por motivos anatómicos que se dan estas posiciones. Sí tiene que ver. Vaya, por ejemplo, y por ahí venía la pregunta que nos estaban haciendo, la cual voy a repetir, ¿verdad? Pero sobre todo recapitulando lo que estamos hablando. ¿Qué tanto son útiles las almohadas que nos ayudan a dormir inclinados para evitar el reflujo? La recomendación yo en lo personal que doy es que no ocupen almohadas. Existen cierto tipo de colchones ya especiales que son antirreflujo. Pero este tipo de colchones, hasta donde yo tengo entendido, inclinan el respaldo. Entonces eso te garantiza un respaldo nocturno. El problema de la almohada que yo le planteo a los pacientes es que probablemente en la noche se acueste con la almohada por detrás y el siguiente día se levanta con la almohada abrazada. Entonces, como no sirvió de nada. Ajá. Por eso es que lo recomendable es que sea mejor en la base de la cama, porque así es una elevación. A veces el paciente se alarma porque dice que va a dormir parado, pero en realidad pues la elevación se recomienda poner un cuartón acostado o un ladrillo de calavera en las patas de la cama, para que en la base de la cama, para que la cama tenga cierta inclinación, que no es a la postre pues una gran, no le va a impedir el sueño, seguramente. Hasta cierto punto el reflujo es normal.
Consideramos que consideramos un reflujo fisiológico que son menos de 2 episodios. Ya consideramos el reflujo patológico más de 2 o 3 episodios a la semana de reflujo. Correcto. En ese momento es que uno ya tiene que tenerle un poquito más de ojo. Un poco más de atención en cuanto a la sintomatología, porque ya está cayendo pues en algo. Naturalmente también pues asociemos que esto va a estar directamente relacionado con el tipo de vida que lleva la persona. Porque si es una persona que tiene el hábito de comer mucho en la calle, comer mucho comida rápida, pues lógicamente los episodios de reflujo van a ser mayores y tienen que ver más con sus hábitos dietéticos más que con una condición patológica. ¿Qué tratamientos se pueden observar para el reflujo? Mira, los tratamientos para el reflujo básicamente se estriban en 3 grandes pilares. 1, modificación de hábitos. Modificación de hábitos, control de peso, el tipo de alimentos que ingiere, la hora de ingerir alimentos, evitar alimentos nocturnos, evitar ropas muy ajustadas. Eso en cuanto a los hábitos. Segundo, tenemos la parte farmacológica del manejo del reflujo, que eso por lo general lo ocupamos con los inhibidores de bomba de protones, que hay una gran variedad en el mercado. Tienen mucha utilidad y por lo general tienden a controlar tanto los síntomas como las lesiones, en caso de haber algún grado de esofagitis. Y tercero, hay un grupo de pacientes muy especial en los cuales las primeras 2 pilares pues no nos solucionan el problema. Este grupo de pacientes puede ser candidato a aplicar algún procedimiento transendoscópico, como es, hay uno que se llama Levitra, que es un procedimiento que se hace a través de endoscopía para nuevamente generar un esfínter. Estreta se llama el procedimiento. Y el otro es la cirugía antirreflujo, que la cirugía antirreflujo la conocemos regularmente la fundoaplicatura laparoscópica. Sin embargo, existen otras variantes como la colocación de unos anillos de Linx, variantes que siempre implican cirugía. Naturalmente, el paciente, antes de determinar si es un candidato a cirugía, pues hay que primero estudiarlo adecuadamente, tratarlo adecuadamente, pues, y darle un tiempo prudente para determinar que es un paciente que se nos sale de las manos y necesita, ya sea por indicación endoscópica o por indicación clínica, la cirugía como tratamiento definitivo. Muchas veces uno, si no le duele, no hace nada. ¿Qué pasa si uno va dejando pasar el tiempo con la parte de los reflujos y se me hizo normal tener reflujos? Ese es un gran problema, ¿verdad? Que nos acostumbramos a vivir mal, ¿verdad? Y en realidad pues uno desde que se modifican las cosas debería de tomar cartas en el asunto. Sin embargo, el paciente con reflujo, las complicaciones pueden ser directamente con el aparato digestivo. Son las esofagitis por reflujo que pueden... Endoscópicamente hay una clasificación de Los Ángeles que es la que nos sirve para determinar el grado de lesión. Dependiendo del estadiaje, pues naturalmente va a ser la duración del tratamiento e incluso la indicación, incluso hasta de cirugía. La otra es en aquellos pacientes con síntomas extradigestivos, para el caso pacientes con problemas de tos crónica. La tos puede ser secundaria al reflujo. Y esta tos el reflujo constante te puede llevar a generar fibrosis en el pulmón, un daño irreversible y permanente. Son pacientes que se han catalogado tal vez como asmáticos y en realidad son hiperreactores por el reflujo. Entonces sí puede generar complicaciones serias. Naturalmente también, para el caso, tenemos una condición que se llama esófago de Barrett, que es una complicación seria del reflujo, que es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de esófago. Entonces, en realidad, pues, el diagnóstico oportuno y el manejo oportuno, pues, es importante para dar una buena calidad de vida y evitar complicaciones a futuro. ¿Los parásitos o amibas pueden causar reflujo? No, eso no tiene ninguna relación. Más sería, en este caso, pues, podría ser los medicamentos que ocupes para tratar el parasitismo. Porque, de hecho, una de las condiciones que puede estar asociada con el reflujo es el uso de cierto tipo de medicamentos. Medicamentos anticolinérgicos, antiespasmódicos que relajan el esfínter, pues te pueden predisponer. El chocolate, la menta. Entonces son condiciones pues que hay que ir modificando en los hábitos alimenticios.
Ok, llegamos a las 11:39 minutos, 11:39 minutos. Usted está disfrutando el día de hoy de Clínica 973 hablando sobre el reflujo gástrico, ¿verdad? Estamos conversando con el gastroenterólogo, el doctor Rodolfo Ortiz, ¿verdad? Pues sobre este tema, y usted puede contribuir también a través del mismo con el 2283-2155 o el 7225-0599. Asimismo, también está a su disposición la fanpage de Radio Corazón 973, ¿verdad? Para que usted se pueda comunicar con nosotros. Cuando regresemos de la pausa comercial, pues vamos a también a platicar un poquito de la relación que pudiera llegar a haber entre el reflujo y malestares, pues, de otros tipos. Cuando volvamos. Pongamos pausa un momento. Clínica 973 regresa en unos instantes. En Corazón 973 seguimos conociendo de nuestra salud. Clínica 973 está de regreso. 11:43 minutos, 11:43 minutos. Usted está disfrutando de Clínica 973. El día de hoy con el doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo, a quien no le hemos preguntado la forma de contactarle. Doctor, cuéntenos. Con relación a contacto, pues con gusto podemos atenderlos en Clínicas La Loma. Esto está aquí en la tercera calle Poniente, Colonia Escalón, una cuadra arriba del Hospital Diagnóstico Escalón, y los teléfonos son 2263-1183 y el 2510-7696. Va, ahí está a sus órdenes el doctor Rodolfo Ortiz. Antes de irnos a la pausa, pues le habíamos comentado que íbamos a conversar sobre la relación del reflujo con otras situaciones, entre ellas la primera con la sintomatología de un ataque al corazón. Cuénteme cómo está relacionado. Existe una condición que es parte del diagnóstico diferencial del reflujo gastroesofágico, y es el dolor torácico no cardíaco. Este es aquel grupo, es un grupo pequeño de cuadros clínicos en los cuales se le caracteriza porque el paciente consulta por un dolor opresivo en el pecho retroesternal. Y de hecho es no cardíaco, pues porque antes de determinar que el problema de hecho no es cardíaco, deberá ser evaluado por un cardiólogo o un especialista en el área, ya que pues este puede ser secundario al reflujo y es una reacción de un espasmo que se genera en el músculo liso del esófago. Y puede simular un ataque al corazón. De hecho, pues hay que descartar primero la parte cardíaca, porque eso sí mata. Pues el reflujo, quieras o no, lo que nos da es una mala calidad de vida. Entonces lo que uno pretende es mejorar la calidad de vida del paciente con el manejo del reflujo. El exceso de ejercicio físico o un golpe, por ejemplo, puede generar reflujo. El golpe trauma no. Pero el ejercicio, pues, dentro de las recomendaciones para el manejo de reflujo está un ejercicio moderado, no extenuante. Ya si hablamos de un ejercicio extenuante o aquel grupo de pacientes en los cuales ya determinamos que tienen una incompetencia del esfínter o tienen una hernia del hiato, este grupo de pacientes pues no van a tolerar por la incompetencia del esfínter. Al aumentar la presión intragástrica va a condicionar reflujo. Por ende, toda la actividad física que nos lleve con aumento de la presión del estómago o aumento de la presión intraabdominal va a aumentar el reflujo. Para el caso, pues yo recomiendo a los pacientes que ya he diagnosticado una hernia del hiato que mejor eviten las abdominales, porque estas están directamente relacionadas. ¿Y hay alguna relación entre reflujo y otro tipo de enfermedades? Bueno, hace un rato hablábamos de la diabetes. ¿Habrá relación? Existe un grupo de enfermedades en las cuales se ve afectada la motilidad esofágica. Para el caso de la esclerodermia. La esclerodermia es un trastorno del tejido conjuntivo en el cual la motilidad esofágica se pierde. Estos pacientes están predispuestos al reflujo. Los diabéticos están predispuestos al reflujo. Otro tipo de pacientes podrían estar relacionados, pero más por la farmacología, los pacientes cardíacos. Existe cierto tipo de medicamentos antihipertensivos en los hipertensos que provocan relajación del esfínter y por ende, pues en este grupo de pacientes
como son la anlodipina. La anlodipina es un medicamento que puede relajar los esfínteres por el mecanismo de acción que tiene. Entonces puede contribuir a que el paciente aumente el reflujo. Prácticamente finalizando el programa del día de hoy, pues tengo por acá una pregunta sobre el WhatsApp y nos cuestionan sobre el cigarrillo. ¿Puede causar esta enfermedad? El cigarrillo y el alcohol es de las cosas que se recomienda evitar, ya que el cigarrillo por efecto directo del irritante de la nicotina, pues sobre el esófago te va a provocar problemas. El alcohol igual, ¿verdad? El alcohol, yo considero también cierto tipo de licores y la cantidad de ingesta. En los pacientes que yo tengo con diagnóstico de reflujo, yo recomiendo que consuman mejor licores destilados y no exceso. Eviten la cerveza o lo que tiene carbonatado, porque el aumento del gas va a aumentar la presión intragástrica y te va a predisponer al reflujo. Finalizando, doctor, consejos prácticos para la gente que padece de reflujo. Yo creo que lo importante, uno, es control de peso. El control de peso es básico, tener una dieta balanceada. Una dieta balanceada me refiero pues a que tiene que tener todo su grupo de alimentos, sus carnes, sus cereales, sus vegetales. Eso nos va a ayudar para evitar el reflujo. Otra cosa es que si tenemos síntomas de reflujo, pues no los consideremos como parte de uno, sino que hay que darle la atención del caso. Porque no nos acostumbremos a vivir con ellos. Exactamente, entonces porque puede ser un aviso de que algo está pasando. Lo mejor es consultar, ya sea con un médico general o con un especialista, pues por lo menos para tener un tratamiento y si es necesario, pues hacer estudios para determinar algún problema. Y manejo del estrés, que es de las cosas que influyen mucho en la parte de motilidad. 11:49 minutos, 11:49. Hemos estado platicando con el doctor Rodolfo Ortiz. Él es gastroenterólogo y hemos estado conversando sobre el reflujo gástrico. Muchas gracias a usted que ha participado activamente a través de las redes, a través de la fanpage de Radio Corazón en nuestra transmisión en vivo, ¿verdad? Ha sido un gusto poder responder las preguntas que hemos tenido para usted. A las 11:49 minutos, 11:49, vamos a la vitrina del día de hoy. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos en la vitrina de Clínica 973. Existen múltiples cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a mejorar los síntomas. Los más importantes son: evite los alimentos que causan los síntomas. Esto puede variar de una persona a otra, por lo que una buena estrategia es llevar un diario de los alimentos que ingerimos y la relación que estos tienen con las molestias que causan. Los alimentos más comunes relacionados con el reflujo son las grasas, los chocolates, menta, alcohol, café, bebidas gasificadas, tomates, cítricos, etc. Evitar en la medida de lo posible desinflamatorios, ya que podría causar síntomas de reflujo. Y dormir ligeramente inclinado, colocando un respaldo o suficientes almohadas para tener el torso de nuestro cuerpo aproximadamente en 45 grados. Esto ha sido todo el día de hoy en Clínica 973. Agradecemos mucho al doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo, que ha estado con nosotros y a quien le pedimos nuevamente que nos regale sus números de contacto, por favor. El teléfono de la clínica es 2263-1183 y 2510-7696. Ahí estamos a sus órdenes. No se separe del 97.3 porque en minutos volvemos con más información importante para usted. No se separe de nosotros. Por hoy, la cita ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima edición de Clínica 973. Recuerda escucharnos de 11 a 12 del mediodía, los lunes, miércoles y viernes.